Bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 10 al 16 de enero. Nuestra clase se titula La caída de Adán y Eva, Génesis 3 y 4 y Moisés 4 y 5. Continuamos, hermanos, estudiando el Antiguo Testamento y parte de la perla de gran precio, que son los libros de Moisés y de Abraham, que hemos estudiado en otras lecciones y que aún continuaremos estudiando. Esta lección, hermanos, es súper importante y muy especial. En esta lección vamos a encontrar enseñanzas y vamos a encontrar conocimiento que es de vital importancia para nosotros tener un sentido de lo que es nuestra vida mortal, el por qué estamos aquí y el cómo nosotros llegamos hasta aquí. Esta doctrina que estamos estudiando, hermanos, es indispensable que la conozcamos, hermanos, es indispensable que la comprendamos. Entre las cosas que vamos a repasar tenemos que necesitamos el albedrío y la oposición para poder crecer y madurar. Algo que muchas veces se entiende con mucha dificultad. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? Otra lección es que Satanás procura engañarnos y cegarnos. Y otra, que la expiación de Jesucristo ofrece esperanza y redención de la caída. Hermanos, Adán y Eva, nuestros primeros padres, son, yo diría, que la pareja más incomprendida del mundo. Existe tanta confusión con respecto a lo que ocurrió con ellos, incluso, como ya hemos mencionado en la lección acerca de la creación, incluso hasta hay quien ha tratado sobre todo entre el mundo científico y entre las personas que quizás no están muy interesadas en el conocimiento que el Señor nos provee, han querido incluso eliminar la existencia de nuestros primeros padres y disponernos a pensar de que venimos de una evolución. Ya hemos hablado de ese tema en la lección anterior. Tenemos entonces, como mencionábamos, que Adán y Eva han sido una pareja muy incomprendida y su forma de actuar, lo que ocurrió con ellos en el jardín de Edén, es algo que muy pocos comprenden y siempre se ha tomado por el lado malo. Hemos escuchado muchas veces aquello de que lo bien que podríamos estar si Eva no hubiera tomado el fruto prohibido, porque ellos pecaron, nosotros ahora sufrimos en el mundo. Son muy incomprendidos, hermanos, y no se entiende exactamente cómo ocurrieron los acontecimientos y por qué. Nosotros tenemos la gran bendición de poseer gran parte de esos conocimientos que nos los ha dado nuestro Padre Celestial por revelación. Y nosotros sabemos lo que realmente ocurrió, por qué ocurrió. Y lejos de pensar que esto es el estar aquí en la mortalidad y el sufrir enfermedad y el pasar por penurias y el de enfrentar desafíos, nosotros sabemos que eso, más que ser un castigo o una especie de maldición, es una bendición. Y ahora vamos a ir analizando por qué decimos estas palabras. Las causas por las cuales muchas personas están desviadas de la verdadera interpretación en la caída de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, se debe a todas esas partes preciosas e importantes de la Biblia que se perdieron o que fueron retiradas por hombres inicuos. Eso lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Como acabamos de mencionar, nosotros tenemos la bendición de tener esa información. Mucha de esa información complementaria que no aparece en el Antiguo Testamento y que nos explica muchas cosas y nos dice otras
que no aparecen en el libro de Génesis y que son importantísimas las tenemos en el libro de Moisés y de Abraham. Y también tenemos información importante acerca de esta doctrina que nos explica perfectamente toda esta situación que vivieron nuestros primeros padres y el por qué ocurrió lo que ocurrió y el por qué nosotros estamos como estamos en nuestra mortalidad y lo que significa eso para nosotros. Pero es un privilegio el que lo tengamos, hermanos. Tenemos esa información, pero recuerden, hermanos, que el tener esa información no nos sirve de nada si no procuramos estudiarla, leerla, comprenderla, meditarla y sobre todo orar a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a comprenderla a través de su Santo Espíritu. Quiero leerle algunas palabras como parte introductoria acerca de esto de la caída de Adán y Eva. Tenemos que el propósito de los acontecimientos que se describen en Génesis 3 fue resumido por el profeta Ley cuando dijo: Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Eso lo tenemos en 2 de Nefi 2:25. El presidente Joseph Fielding Smith resumió en unas palabras algo muy importante con respecto a esto de la caída y la importancia que tiene para nosotros y para toda la humanidad. Cuando oremos al Señor, agradezcámosle por Adán, nos dice el presidente Joseph Fielding Smith. Si no hubiera sido por Adán, yo no estaría aquí, ni vosotros estaríais aquí. Todos seríamos espíritu y estaríamos en el cielo esperando todavía. Estamos en la vida mortal para obtener la experiencia y la capacitación que no podríamos obtener de ninguna otra manera. Para que podamos llegar a ser dioses es necesario que sepamos lo que es el dolor, el sentirnos enfermos y otras cosas que encontramos en la escuela del mundo mortal. Hermanos y hermanas, no nos quejemos de Adán diciendo que hubiera sido preferible que no hiciera lo que hizo. Por el contrario, debemos estarle agradecidos. Yo estoy contento de tener el privilegio de haber venido a la tierra y de vivir en este estado mortal. Pues si soy fiel a los mandamientos y obligaciones que me corresponden como miembro de la iglesia y del reino de Dios, voy a tener el privilegio de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y de la misma forma, vosotros tendréis esa oportunidad, ya que sois hijos e hijas de Dios con el derecho de recibir la totalidad de la gloria celestial. Son palabras que resumen muy bien, hermanos, el propósito de nuestra vida mortal y nos aleja completamente de esa versión equivocada acerca de nuestros primeros padres y ese pecado que según el mundo cometieron y que nos ha llevado a nosotros a la desdicha. Veremos un poco más adelante que siempre escuchamos la palabra pecado. No fue un pecado, fue una transgresión. Y eso lo explicaremos un poquito más adelante, ya que lo hemos escuchado mucho por el pecado. Hemos escuchado esa palabra, el pecado original, refiriéndose a la situación de la caída de Adán y Eva. Vamos a comenzar entonces, hermanos. Tenemos Génesis y el libro de Moisés. Allí tenemos estos relatos acerca de la caída de Adán y Eva y lo que ocurrió con ellos cuando salieron del jardín de Edén. En ambos libros, hermanos, tenemos datos. Vamos a ver ahora, en primer lugar, lo que nos dice el libro de Génesis. Y también vamos a introducir algunas cosas del libro de Moisés. Y vamos a especificar más cosas de las que complementan ambos libros y que aclaran
muchas situaciones y mencionan acontecimientos que no se encuentran en el libro de Génesis. Porque como hemos mencionado, muchas partes preciosas e importantes de la Biblia fueron quitadas. Tenemos que en el capítulo 3 lo que vamos a tratar es acerca de Lucifer, la serpiente, que engaña a Eva. Ella y después Adán participan del fruto prohibido, su simiente. Su simiente, Cristo, herirá la cabeza de la serpiente. Se explica el papel de la mujer y del hombre, de Adán y de Eva, cuando son echados del jardín de Edén. Adán preside, y Eva llega a ser la madre de todos los vivientes. Nos dice el resumen que está en el cabecero del capítulo 3. Y nos dice, ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. La serpiente llegó a tentar a Eva diciéndole estas cosas y resaltando la prohibición que tenían, resaltando las palabras del Señor de que iban a morir. Fijémonos cómo se lo dice la serpiente, como queriéndole decir, no te creerás eso, de que te vas a morir si comes de ese fruto. Allí, en esos versículos, nos vamos a dar cuenta del estado en el que Adán y Eva estaban, cómo eran ellos antes de la caída. Vamos a mencionar exactamente esas características que ellos tenían antes de la caída. Adán y Eva, cuando estaban en el jardín de Edén, no eran mortales y no comprendían completamente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ellos tenían conocimientos, evidentemente, eran seres inteligentes, porque ellos conversaban, ellos hablaban cara a cara con Dios, pero no conocían la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cuáles eran las características que ellos poseían? Encontramos entonces que Adán, antes de la caída, primero, no estaba sujeto a la muerte. Segundo, estaba en la presencia de Dios. Ellos podían hablar con Dios cara a cara. Tercero, no tenían posteridad, es decir, no tenían hijos. Y cuarto, no tenían conocimiento del bien y del mal. Ese era el estado en el que ellos estaban antes de la caída. Entonces, vemos aquí que la serpiente en el versículo 4 nos dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y en el número 5 dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Una de las lecciones, hermanos, que tenemos aquí es de que Satanás procura engañarnos y cegarnos. Eso era lo que él estaba intentando hacer con Eva, engañarla, hacerle creer que lo que el Señor le había dicho no era cierto. Pero en las palabras que Satanás le decía a Eva a través de la serpiente, no todo era mentira, había una parte que era verdad. La serpiente le dijo a Eva que si comían de ese fruto, ellos serían como dioses. Y eso es verdad. Uno de los atributos de los dioses es saber diferenciar el bien del mal. Por supuesto, la serpiente quería tentar a Eva como con un estado superior, como queriéndole decir de cierta manera que Dios no quería que ellos fueran como Él. Les mintió al decirle que no moriréis. Pero realmente, como sabemos, Satanás no conoce los propósitos de Dios. Él no puede saber lo que nuestro Padre Celestial va a hacer.
Y aunque se esforzó en ese engaño y fue muy sutil, al contrario de lograr lo que quería, que era destruir los planes de Dios, destruir los propósitos de Dios, lo que hizo fue más bien empujarlos para que ocurriera la voluntad y el plan del Señor, que era el progreso del hombre a través de una vida mortal de probación. Así que vemos cómo nuestro Padre Celestial realmente tiene el control de todo. Y vemos también la manera y la astucia en la que Satanás engañó a Eva, pero como también nos quiere engañar a nosotros hoy en día, cualquiera de nosotros. Muchas veces, como hizo con Eva, utilizando una parte que es verdad, pero tratando de transversar su significado. Y una parte que es mentira, pero que quizás nos agrade a nosotros escuchar, porque nos sentimos aliviados si cometemos el pecado. O sea, al él decirle a Eva que no moriría, le quitaría quizás el miedo de pensar, voy a morir si como de esto. Y al decirle que el Señor no quería que ella comiera del fruto del árbol, porque entonces iban a ser como él, tentando como su orgullo y su manera de decir, pero que no es malo que yo sea Dios también. Él transversó todo, pero con todo y su astucia, él mismo no se daba cuenta de que era un instrumento de Dios para llevar adelante sus planes, porque eso fue lo que hizo en ese momento. Entonces, tenemos que siguientemente, en el versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a ver, hermanos, en ese relato de Génesis, al leerlo pensamos, y muchas personas lo piensan, al no tener toda la información que la revelación nos ha dado a nosotros y que tenemos en los libros de Moisés, en los libros de Abraham, en el libro de Mormón. La serpiente tentó primero a Adán, y Adán no cayó en la tentación. Luego fue a tentar a Eva, que sí cayó en el engaño de la serpiente. Tenemos que el papel que desempeñó la parte, por decirlo de alguna manera, que desempeñó Adán en la caída, en esos acontecimientos, fue un poco distinta a la de Eva. ¿Por qué? Porque según la información que nosotros poseemos y que procede de la revelación, que es absolutamente verdadera, la serpiente tentó primero a Adán, de tal forma que cuando Adán comió del fruto, no lo hizo engañado. Él lo hizo conscientemente cuando su esposa se lo ofreció.
ya que él sabía que serían separados si él no había comido del árbol, ya que habían desobedecido la ley. Entonces, la parte que Adán representó en el trascendental acontecimiento fue esencialmente distinta a la de su esposa, como hemos mencionado. Él no fue engañado, al contrario, deliberadamente se resolvió a hacer lo que Eva quería, a fin de llevar a cabo los designios de su creador. Con respecto a la raza humana, cuyo primer patriarca, Adán, estaba destinado a ser. Continuando entonces, tenemos que en el 14 Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a ver qué fue lo que quiso decir el Señor en estos versículos, en esta maldición. Vamos a leer el comentario, hermanos, porque son versículos que quizás en primer momento, cuando los leemos, no comprendemos mucho qué fue lo que quiso decir el Señor. Vamos a leer el comentario porque es bastante explicativo sobre esto. ¿Cuál es el significado de la maldición que se le dio a Satanás? Puesto que Satanás no tiene cuerpo y por lo tanto no tiene hijos propios, sus descendientes son los que lo siguen. Tanto el tercio de los espíritus que lo siguieron en su estado premortal, como los que se dejan engañar en su estado mortal, hasta que caen bajo su poder. La simiente de la mujer se refiere a Jesucristo, el cual fue el único mortal que tuvo una madre terrenal y un padre celestial. La última parte del versículo quiere decir que a pesar de que Satanás, como la serpiente, herirá el calcañar del Salvador, instando a los hombres a que lo crucifiquen y aparentemente destruyéndolo, en realidad la misma expiación dará a Cristo el poder de vencer el poder que Satanás tiene sobre los hombres y de desbaratar los efectos de la caída. Por lo tanto, la simiente de la mujer, Jesucristo, herirá la cabeza de la serpiente, Satanás y su reino, con el mismo calcañar que ha sido herido, es decir, con el sacrificio expiatorio. Esa es la explicación de ese versículo que a lo mejor vemos de una forma como que muy complicada, ¿verdad? Y en el 16 nos dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos, y con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, va a presidir en el hogar su marido. Tenemos que en el 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Nosotros escuchamos todas estas cosas, hermanos, y podemos pensar: todo esto es un castigo. Estamos en un castigo. Todas estas consecuencias que el Señor ha traído sobre Adán y Eva son un castigo por haber desobedecido. Tenemos que comprender, hermanos, que cuando ellos cayeron en el engaño y transgredieron, ellos cambiaron. De eso hablamos en la clase pasada y volveremos a mencionarlo ahora. Pero no solamente tenían que cambiar ellos para poder estar en este estado mortal en el que estamos. Todas las cosas tuvieron que cambiar también. Vamos a leer un poco, un comentario acerca de esto para que entendamos que no es realmente un castigo todos los cambios que ocurrieron. Por lo tanto, podemos decir que si no podemos lograr ser buenos,
A menos que resistamos y venzamos el mal, entonces este tiene que estar presente para que podamos luchar contra él. Exactamente, hermanos, si nosotros debemos probar que somos buenas personas, que somos obedientes, que estamos resueltos a seguir al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos ninguna adversidad? No hay manera de demostrarlo. También podemos sacar en conclusión que la vida mortal se basa en principios verdaderos y que los cambios que ocurrieron desde la transgresión no fueron en el sentido común de la palabra castigos que se nos dieron. Todas las cosas que hemos nombrado y que parecen ser castigos, tristezas y problemas, dejan de serlo cuando se examinan mejor. Son en realidad bendiciones. Hemos aprendido a conocer el bien y el mal. Hemos obtenido el poder para apreciar lo bueno, para utilizar nuestro libre albedrío y para obtener la redención y la vida eterna. El poder, hermanos. El vivir en estas circunstancias nos da el poder de ejercer nuestro albedrío, el poder de demostrar nuestra obediencia, el poder actuar sobre esas circunstancias. Si las circunstancias no estuvieran, hermanos, ¿sobre qué íbamos a actuar para poder demostrar nuestra valía espiritual como hijos de Dios? Hemos aprendido a conocer el bien del mal, como hemos mencionado. Hemos obtenido el poder para apreciar lo bueno, para utilizar nuestro libre albedrío y para obtener la redención y la vida eterna. Todas estas cosas se originaron con esta transgresión. El Señor ha planeado todas las cosas en la tierra de tal manera que tengamos que trabajar para vivir, evitándonos la maldición de la haraganería y la indolencia. Y a pesar de que el Señor nos condena a morir, que es la muerte temporal, esta es una de las más grandes bendiciones que tenemos en la tierra, porque nos conduce a la inmortalidad. Nunca podríamos obtener la inmortalidad sin antes morir. Entonces, la caída de Adán introdujo dos clases de muerte que hemos escuchado mucho cuando hablamos de las Escrituras, en las clases y cuando lo leemos también en los distintos libros canónicos. Tenemos que por causa de la transgresión de Adán, la muerte espiritual es una de las muertes, que es la expulsión de la presencia del Señor. Ya ellos no estaban en presencia del Señor, ya ellos no podían hablar cara a cara con el Señor. Así como la muerte temporal fueron dictaminadas sobre Adán y Eva. La muerte espiritual llegó en el momento de la caída y la expulsión. Y la semilla de la muerte temporal también fue sembrada en aquel mismo momento. No fue una muerte inmediata, como le dijo Satanás, la serpiente, a Eva. De eso habíamos hablado en la sección pasada, hermanos. Ellos no morirían inmediatamente. Ciertamente, como dijo la serpiente, no moriréis. Pero los engañó también con ello. Porque recordemos que mencionamos que sí morirían. Pero en ese momento el tiempo era medido según Colo. Y su muerte sobrevendría según Colo al tiempo de que se cumplirían. Adán vivió menos de 1000 años. No murió al siguiente día en ese momento, pero sí en el tiempo de Colo. Tenemos que, como mencionábamos, la muerte no se produjo inmediatamente, no fue algo que ocurrió enseguida. Se produjo un cambio físico en Adán y Eva y llegaron a ser mortales para quedar así sujetos a los males de la carne, lo cual originó un decaimiento gradual hacia la vejez. Y finalmente la separación del espíritu y del cuerpo. Podemos leer más cosas acerca de la caída, hermanos, en Doctrinas y Convenios 29 del 40 al 41 y en Alma del 42, en el capítulo 42, en el versículo 7. Tenemos entonces, hermanos, que
En el versículo 20 nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Eva, de acuerdo al conocimiento que se tiene de ella, cuando no se han leído estas revelaciones que nosotros tenemos la bendición de tener, se toma como la principal culpable de lo que ocurrió. Y como una persona mala, una persona equivocada. Y nosotros sabemos, hermanos, que no es así. Que Eva era un espíritu muy especial antes de venir a la tierra para cumplir con su parte en el plan del Señor. No es como lo ha puesto el mundo. Todas estas cosas que estamos aprendiendo, hermanos, nos dan la posibilidad de poder explicar la verdadera doctrina y de poder hacer entender a las personas cuál fue el propósito de todo ello y los especiales que eran nuestros primeros padres, Adán y Eva. Tenemos muy poca información acerca de Eva, que era la esposa de Adán, y de su vida preexistente. Una de las informaciones que no se tienen en el mundo en general, hermano, es que ellos fueron casados, como nos lo explica el Señor en las revelaciones. Ellos fueron casados por esta vida y por las eternidades por el mismo Padre Celestial. Se tiene poca información con respecto a ella y de su vida preexistente y mortal. Sin duda alguna era tan distinguida como su noble esposo, inteligente y dedicada a hacer el bien, tanto antes de venir a la tierra como en su existencia mortal. Fue traída a la tierra de la misma forma que Adán, considerándose lenguaje figurado la descripción que dice que fue creada de la costilla de Adán, y que tenemos en Moisés 3 del 20 al 25. Eva fue la primera mujer, fue la madre de todo el género humano, y su nombre significa madre de todos los vivientes. Antes de la caída, el Señor selló a Adán y a Eva como parte del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, como habíamos mencionado, en un momento en que la muerte no existía en la tierra, y por lo tanto el matrimonio los unía para siempre. Sin duda alguna, Eva participa con Adán de su ministerio y heredará junto con él todas las bendiciones que le corresponden debido a su elevado estado de exaltación. Totalmente contrario, hermanos, a esa imagen que el mundo quiere crearnos de Eva como una mala persona, como un espíritu inicuo. Al contrario, un espíritu muy especial, una hija de Dios muy especial y muy valiente, que cumplió con lo que le fue indicado hacer en su especial misión aquí en la tierra. Tenemos también que en el Génesis 3:24 nos dice lo siguiente: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué el Señor no les dejó a ellos comer del árbol de la vida? ¿Por qué no se les permitía? ¿Por qué se les cubrieron los caminos por los cuales ellos podían llegar a ese árbol y fueron expulsados? Esas explicaciones, hermanos, las tenemos perfectamente también en el libro de Mormón. Si buscamos Alma 12, versículos del 21 al 27, nos dice lo siguiente. Vamos a buscarlos. No se los voy a leer todos. Les recomiendo que en su casa los lean todos con detenimiento. Hemos dicho Alma 12, los versículos del 21 al 27. Y nos dice lo siguiente. En el 21 nos dice acerca de lo que significa la escritura, que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén. Y nos explican entonces en el 24: y vemos que la muerte viene de sobre el género humano
Sí, la muerte de que ha hablado Amulek es el muerte temporal, o no obstante se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse, así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Y en el 26 nos dice, y he aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio, y de este modo el plan de redención se habría frustrado y la palabra de Dios hubiera quedado nula y sin efecto. Mas he aquí, no fue así. Antes bien se decretó que los hombres deben morir y después de la muerte deben presentarse para ser juzgados. Sí, ese mismo juicio de que hemos hablado, que es el fin. Al leer todos los versículos, hermanos, tenemos una explicación completa del por qué se les impidió comer del árbol de la vida. Tenemos también explicaciones sobre eso en el mismo libro de Alma, capítulo 42, versículo del 2 al 12. Por favor, hermanos, lean todas estas escrituras con detenimiento. Por el tiempo ya sabemos que no podemos abarcarlo todo aquí con tanto detalle. Voy a presentarles ahora algunas interrogantes y algunas escrituras para que ustedes en sus hogares puedan buscar esas respuestas en esas escrituras. Es una manera de comprender con orden y precisión toda esta importante doctrina que estamos estudiando, hermanos. La primera pregunta podría ser, ¿qué quería conseguir Satanás al tentar a Eva? Ustedes pueden anotar estas preguntas en una hoja, hermanos, y voy a darles la escritura donde pueden buscarla. Pueden leer Moisés 4, los versículos del 6 al 12. Luego tenemos, ¿cuáles fueron los resultados positivos que ocurrieron inmediatamente después de la caída? Eso lo podemos buscar en 2 de Nefi, capítulo 2, versículo del 19 al 23. Una tercera pregunta puede ser, ¿qué dijeron Adán y Eva acerca de la caída una vez que se les enseñó el plan de salvación? Eso lo tenemos en Moisés 5, versículos del 10 al 11. Otra pregunta podría ser, ¿afecta la caída a todo el género humano? Esa sería nuestra cuarta pregunta. Podemos leerlo en Alma 42, 9. La quinta pregunta, si no existiera el plan de salvación por medio del cual Jesucristo expió por la transgresión de Adán, al igual que por las nuestras, ¿qué le hubiera pasado al hombre? Podemos buscar respuestas a esto en 2 de Nefi, capítulo 9, versículos del 7 al 10. Y en Alma, capítulo 42, versículos del 10 al 11. Tenemos que podemos buscar, hermanos, todas estas respuestas en las escrituras que estamos mencionando. Una sexta pregunta podría ser, ¿cuál es entonces el propósito de la vida mortal? Busquemos en Alma 12, versículos del 21 al 27. Y en Alma 42, los versículos del 2 al 5. Esto es bueno hacerlo en nuestros hogares, hermanos, quizás en una noche de hogar, en un estudio familiar, donde a través de las escrituras podemos leer todas estas respuestas y discutirlas en familia. Como hemos mencionado, que teníamos paralelos con el libro de Moisés, incluso que teníamos más información en el libro de Moisés, vamos a ver qué es lo que nos decía Moisés
con respecto a este relato que hemos hablado ahora mismo acerca de la caída de Adán y Eva y que lo tenemos en el Génesis 3. Vamos a buscar entonces en la perla de gran precio, que es donde tenemos el libro de Moisés, para ver las cosas adicionales que podemos leer aquí. Y buscamos el libro número 4. Y tenemos que en el versículo 1 dice: y yo Dios el Señor le hablé a Moisés diciendo, ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Recordamos allí, hermanos, el gran concilio en los cielos. Y hay un detalle importante que nosotros debemos de saber acerca de ese gran concilio, hermanos. Cuando se realizó esa importante reunión donde estaban presentes nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, todos los espíritus, no fue una reunión para decidir de qué manera se iba a hacer el plan de redención, cuáles iban a ser los pasos, cómo se iba a armar ese plan. No, el plan ya estaba armado. Faltaba saber quién vendría a la tierra. Tenemos que el Elder Maxwell dijo que es sumamente importante comprender correctamente qué sucedió en el concilio que se llevó a cabo en la existencia preterrenal. No fue una reunión sin planeamiento, ni tampoco hubo diferentes planes para discutir entre ellos, ni tampoco una sesión para exponer ideas de cómo formular el plan de salvación y llevarlo adelante. El plan de nuestro Padre Celestial ya se conocía. La pregunta era a quién enviaría el Padre para ponerlo en práctica. Escuchamos la respuesta de Lucifer y lo que él pretendía: eliminar nuestro albedrío y obligarnos a cumplir con las indicaciones, pero la gloria sería para Él y Dios sería Él. Y vimos la humildad de la respuesta de nuestro Salvador. En una oportunidad leí, y siempre lo recuerdo porque me encantó, porque mencionaban que nunca nadie en tan pocas palabras ha prometido más que nuestro Salvador, al decir estas palabras, heme aquí, envíame a mí, y dándole la gloria a su Padre. Tenemos entonces que vemos la astucia de Lucifer aún desde el principio. Esta astucia que él presentaba y este deseo de obtener la gloria para él y esta manera de querer engañarnos y cegarnos no es algo que sucedió solamente en el concilio y que sucedió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso es algo que sigue ocurriendo en nuestras vidas cada día, hermanos. Me gustan mucho estas palabras del presidente Brigham Young, que se las quiero mencionar, que dice: a toda persona que desea ser santa y se esfuerza por lograrlo, la vigilan de cerca tanto los espíritus caídos que vinieron aquí cuando Lucifer cayó, como los espíritus de las personas inicuas que han estado aquí en tabernáculos, es decir, en cuerpos de carne y hueso, y que ya los han dejado. Esos espíritus no están nunca ociosos, vigilan a toda persona que desea hacer lo justo y permanentemente las incitan a comportarse mal. Por eso necesitamos estar alerta y recordemos esta lección. Satanás procura engañarnos y cegarnos. Tenemos que Moisés en el versículo 12 nos dice, en el 4 nos dice adicionalmente: y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras,
para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de Él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Y tenemos allí las palabras del presidente Pinayú que acabamos de leer. Tenemos en el versículo 12 que nos dice: y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que se había vuelto agradable a los ojos, y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella, como nos decía también el Génesis. Pero mencionamos al principio que era importante diferenciar esa palabra que constantemente escuchamos unida a nuestros primeros padres, el pecado original, queriendo decir que viene de ellos y cae sobre nosotros. No fue un pecado, fue una transgresión. Vamos a escuchar la explicación. El Elder Oaks lo explicó y dice: el contraste que se indica entre un pecado y una transgresión nos recuerda las claras palabras del segundo artículo de fe. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. También se asemeja a una distinción que se hace en la ley y que nos es bien conocida. Algunos actos, como el asesinato, son delitos porque son de naturaleza mala. Otros, como manejar un vehículo sin licencia de conducir, son delitos solamente porque están prohibidos por la ley. De acuerdo con esas distinciones, el hecho que dio como resultado la caída no fue un pecado, o sea, algo de naturaleza mala, sino una transgresión, algo que era malo por estar prohibido. Estas palabras no siempre se emplean para denotar algo diferente, pero esta diferencia parecería propia si la aplicamos a las circunstancias de la caída. Es importante conocer esa diferencia, hermanos. Leíamos en el Génesis, y aquí también lo tenemos, acerca de cuando Adán y Eva se ocultaron de Dios después de haber comido del fruto prohibido. Y nos dice en el libro de Moisés: y oyeron la voz de Dios el Señor mientras se paseaban en el jardín al fresco del día, es decir, más o menos por la tarde. Y Adán y su esposa fueron a esconderse de la presencia de Dios, el Señor entre los árboles, la presencia de Dios el Señor entre los árboles del jardín. Ellos se escondieron, pero muchas veces relacionamos esa escondida de ellos solamente por una vergüenza física, de saber ahora que conocían algo de la diferencia entre el bien y el mal, que estaban desnudos. Al esconderse ellos era más que meramente no querer enseñar su cuerpo que estaban desnudos. Era también una desnudez espiritual, una vergüenza por lo que habían hecho. Tenemos que Moisés 3:25 se nos dice que antes de la caída, Adán y Eva no sentían vergüenza a pesar de su desnudez, pero una vez que adquirieron conocimiento del bien y del mal, se dieron cuenta de su desobediencia y de su indignidad delante de Dios. Se podría decir que cobraron conciencia y se avergonzaron de su desnudez espiritual. En calidad de seres caídos, tuvieron que enfrentarse a Dios conscientes de su propia culpa. Como Alma le explicó a su hijo Coriantón: mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Esto lo podemos leer en Alma 39:8 y también en 2 de Nefi 9:14. Tenemos entonces que en los siguientes versículos, en el 17 dice: y yo, Dios el Señor, dije a Adán: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Pues de hacerlo, de cierto morirías. Y tenemos que también en el 19 dice: yo, Dios el Señor, dije a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Tenemos que Dios preguntó a Adán y Eva acerca de qué era lo que habían hecho. Y nosotros podemos decir: pero ¿y por qué el Señor les hizo esa pregunta si realmente el Señor absolutamente conoce todo? Todo. No hay nada que nosotros podamos ocultar del Señor. ¿Para qué se nos preguntó? Porque debe de ser de esa manera, hermanos. Vamos a leer el comentario
comentario que dice: Dios sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. ¿Por qué entonces hizo Dios a Adán y a Eva las preguntas que están registradas en Moisés 4, del 15 al 19? Porque como el del Bruce McConkie enseñó, la responsabilidad personal de todos nuestros actos forman la base de todo el plan del Evangelio. Y es la consecuencia natural de la ley del albedrío. Nosotros tenemos nuestro albedrío. El Señor sabe lo que hemos hecho. Mas nosotros tenemos un albedrío y por eso Él nos lo preguntará, aun cuando Él ya sabe lo que nosotros hemos hecho. Pero se establece allí una responsabilidad que es, como nos dice aquí, la base de todo el plan del Evangelio. Nosotros somos responsables de nuestros actos, lo cual se relaciona directamente con esta aprobación que tenemos en esta vida mortal. El ser responsable de las decisiones, el utilizar correctamente nuestro albedrío y poder demostrar al Señor que podemos volver a su presencia, que somos sus hijos, que le amamos y estamos dispuestos a obedecerle. Entonces, continuando, tenemos muchos versículos allí en el libro de Moisés, no podemos profundizar absolutamente en todos. Y vamos entonces a ir al siguiente capítulo de Génesis, que es el número 4, como nos indica la cartulina que tenemos allí. Y tenemos que en el Génesis 4 vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a ubicarnos ahora de nuevo en el Antiguo Testamento. Génesis 4. En el Génesis 4 nos hablan de que Eva da luz a Caín y Abel y que se ofrecen sacrificios. Caín mata a Abel y es maldecido por Jehová, quien además pone una marca sobre él. Los hijos de los hombres se multiplican. Adán engendra a Set y Set engendra a Enos. Tenemos que en el primer versículo nos dice: conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón por voluntad de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pero como hemos mencionado, en el Génesis no nos da toda la información. Hay una información limitada allí que se complementa bastante en el libro de Moisés. Vamos a especificar cuáles son esos puntos que se complementan en el libro de Moisés y que son tan importantes. Tenemos entre Génesis 3:24 y Génesis 4:1, el libro de Moisés añade 15 versículos que contienen los siguientes puntos importantes. Primero, después que se les expulsó del jardín de Edén, Adán y Eva trabajaron juntos para ganarse el sustento propio y el de sus hijos, cultivando la tierra y criando el ganado. Esto lo tenemos en Moisés 5:1. Segundo, Adán y Eva empezaron a tener hijos, cumpliendo así con el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra. Sus hijos se casaron entre sí y empezaron a su vez sus propias familias. Esto lo tenemos en Moisés 5, versículos del 2 al 3. Esta parte del libro de Moisés aclara un problema que se presenta cuando se lee solamente el relato del Génesis. Es decir, Génesis 4 del 1 al 2. Pareciera que Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva. Sin embargo, el versículo 17 habla de la esposa de Caín, y entonces ahí hay como una contradicción, ¿verdad? Si Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, entonces ¿con quién se casó Caín? Podemos preguntarnos eso. El relato de Moisés aclara que Adán tuvo muchos hijos antes de tener a Caín, y que por lo tanto Caín no tuvo ningún problema para encontrar esposa. Tercer punto. A pesar de que Adán y Eva ya no podían ver a Dios como lo habían hecho en el jardín de Edén, podían dirigirse a Él y Él les hablaba y les daba mandamientos. Esto lo tenemos en Moisés 5, versículos del 4 al 5. Cuarto punto, Adán y Eva obedecieron aquellos mandamientos que les pedían que ofrecieran al Señor la primicia de sus rebaños. Véase Moisés
5, versículo 5. Punto número 5. Después de muchos días de obedecer dicho mandamiento, se les apareció un ángel y les preguntó a Adán por qué ofrecía sacrificios al Señor. Esto lo tenemos en Moisés 5:6. Cuando Adán le respondió que no sabía la razón, pero que lo obedecía de todas maneras, esto nos da una idea de la gran fe de Adán. El ángel les enseñó que esos sacrificios se hacían a semejanza del futuro sacrificio redentor de Jesucristo y de que deberían arrepentirse y dirigirse a Dios en el nombre de su Hijo unigénito para siempre. Lo tenemos en Moisés 5, versículos del 6 al 8. En el punto 6 tenemos, después de que Adán y Eva recibieron el plan de salvación y fueron bautizados, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a profetizar. Eso no lo tenemos en el Génesis. Los dos comprendieron el propósito de la caída y se alegraron de conocer el plan del Señor. Séptimo, Adán y Eva les enseñaron estas cosas a sus hijos, pero Satanás también comenzó a tener influencia sobre ellos y trató de persuadirlos de que rechazaran el Evangelio. Desde ese entonces el Evangelio se predica y los que lo aceptan son salvos, mientras que los que lo rechazan son condenados. Esto lo tenemos en Moisés 5, versículos del 12 al 15. Tenemos entonces mucha información, hermanos, en el libro de Moisés acerca de este relato, lo que ocurrió con Adán y Eva luego que salieron del jardín de Edén. Y hemos hablado en el cabecero del capítulo 4 lo que ocurría, el nacimiento de Caín y Abel, los sacrificios que el Señor les mandaba hacer, que les mandó a que se multiplicaran. Ellos se multiplicaron, que Adán engendra a Set y Set engendra a Enos. Les recomiendo que lean todo el Génesis 4 con detenimiento. Más o menos es la historia que nos aparece muy profundizada en el libro de Moisés. Vamos entonces al libro de Moisés, en la perla de gran precio, para profundizar un poquito en estos puntos que hemos mencionado, hermanos. En el capítulo 5 nos dice, Adán y Eva tienen hijos y Adán ofrece sacrificios y sirve a Dios. Nacen Caín y Abel, y Caín se revela y ama a Satanás más que a Dios y llega a ser perdición. Se multiplican el asesinato y la iniquidad. Se predica el Evangelio desde el principio. Vamos a enfocarnos más en Moisés 5, por eso les digo que lean todos los versículos del Génesis, donde tenemos también la historia, pero tenemos información muy importante en el libro de Moisés acerca de esa etapa después de la caída. Nos dice en el primero, y sucedió que después que yo, Dios el Señor, los hubo expulsado, Adán empezó a cultivar la tierra y a ejercer dominio sobre todas las bestias del campo, y a comer su pan con el sudor de su rostro, como yo el Señor le había mandado. Y Eva, su esposa, también se afanaba con él. Tenemos allí subsiguientemente las explicaciones, y en el versículo 5 nos dice, y le dio mandamiento de que adorasen al Señor su Dios, y ofreciesen las primicias de sus rebaños, como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no sé, sino que el Señor me lo mandó. Quiero puntualizar acerca de estos versículos, hermanos, porque son realmente muy importantes. Hemos oído acerca de estos sacrificios que se hacían, de presentar las primicias del ganado, de los animales que tenían. Y quizás pensemos que es simplemente la primicia, el principal, el primero, el más hermoso o el más gordo. No es tan sencillo, hermanos. Quiero explicarles un poquito acerca de cómo se hacía esto, no por alargar la explicación, sino para que nos demos cuenta lo grande que era la fe de Adán y lo grande que era la fe de todas esas personas que hacían estos sacrificios. Porque no es solamente hacer el sacrificio, es hacerlo aceptable ante el Señor, es hacerlo como el Señor
Y el hacerlo de esta manera hace resaltar la fe tan grande de Adán y de todas estas personas que lo hacían correctamente. Vamos a ver por qué decimos que era complicado hacerlo. La palabra primicias pone ciertos requisitos y restricciones e incluso determina la índole de la fe que se utilizan al ofrecer sacrificios. El término primicia no significa necesariamente el mayor del rebaño, sino el primogénito de una madre en particular. Una primicia es un macho, el primero que abre la matriz de su madre. Eso nos lo explican en Éxodo 13:2 y 34:19. Toda madre puede tener solo un primogénito, una primicia durante su vida, pero un rebaño de ovejas puede tener varios primogénitos que nazcan cada año. Con el fin de saber qué corderos eran aceptables para el sacrificio, el dueño tenía que conocer su rebaño. Esto no era una tarea fácil, hermanos. Antes no se tenía la tecnología. Ellos debían llevar un conteo, ellos deberían estar pendientes. Eso significa que ellos tenían que conocer cada uno de sus animales. Ese pasaje en particular de las Escrituras ilustra el concepto de que los mandamientos de Dios requieren la inteligencia y la atención deliberada de quienes buscan la salvación. Eso da pie para la observación de Pablo de que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ya que sin fe no se hubiera llevado un registro ni marcado, por lo menos mentalmente, qué animales eran apropiados para el sacrificio. Vemos lo complicado que era y el esfuerzo que tenían que hacer, hermanos. Vemos también en el versículo donde nos dice que un ángel le preguntó a Adán por qué hacía sacrificio. Y él le dijo que no lo sabía, pero que él los hacía. El presidente McKay dijo: no perdamos jamás de vista los principios de la obediencia. La obediencia es la primera ley del cielo. Y el presidente R. Benson enseñó: la gran prueba de la vida es la obediencia a Dios. La respuesta que dio Adán, no sé, sino que el Señor me lo mandó. El elder Henry Taylor nos comenta: para Adán no fue un caso de obediencia ciega, sino un despliegue de confianza absoluta e incondicional y de fe en las palabras e instrucciones del Señor. Él no lo hacía con ceguedad, hermanos. Al Señor esto le importa muchísimo. Él no quiere en nosotros una obediencia ciega, que no sepamos lo que estamos haciendo. Él quiere que confiemos en Él y que sepamos que todo cuanto Él nos está mandando a hacer tiene un propósito, una razón, que si en ese momento no la entendemos, lo vamos a entender. Es decir, una obediencia inteligente, una obediencia con fe, que aún sin saber exactamente el propósito, sabemos que es lo correcto y lo hacemos. Luego tenemos también que en el versículo 5 nos dice: les dio mandamientos que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Bueno, eso fue lo que comentábamos ahora. Y Adán le contestó: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Tenemos en el versículo 7 que nos dice: entonces el ángel le habló diciendo: esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Vemos allí, hermanos, que la doctrina más fundamental de todas que existe, es decir, existe un solo plan de salvación y un solo Salvador. Se le enseñó a Adán desde un principio. Muchas personas piensan que estas cosas se conocieron fue a través de Juan el Bautista,
Ya Adán tenía conocimiento de ellos. Desde un principio el Señor les instruyó. Esos pasajes también especifican que no hay ningún otro plan ni ningún otro salvador, porque a veces está la confusión de ver que como estos conocimientos, las personas que no los tienen, piensan que igual para el Antiguo Testamento era un plan, para el Nuevo Testamento era otro plan. No, solo hay un plan, y ese plan fue enseñado desde el principio. El profeta José Smith dijo: algunos dicen que el reino de Dios no quedó establecido sobre la tierra sino hasta el día de Pentecostés, y que Juan el Bautista no predicó el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, pero yo declaro en el nombre del Señor que desde los días de Adán hasta el tiempo actual, el reino de Dios se ha hallado en el mundo, siempre que ha habido un hombre justo sobre la tierra a quien Dios haya revelado su palabra y conferido poder y autoridad para ministrar en su nombre. Luego tenemos que en el 9 dice: y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído puede ser redimido y también todo el género humano. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida y en la carne, de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Estos versículos son realmente hermosos, hermanos. Ellos sintieron un gran gozo al obtener todos los conocimientos que el Señor les estaban dando. Y tenemos que en el 16 nos dice que Adán y Eva su esposa, no cesaron de invocar a Dios, y Adán conoció a Eva su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido un varón del Señor, por tanto, tal vez éste no rechace sus palabras. Mas he aquí, Caín no escuchó y decía: ¿quién es el Señor para que tenga que conocerlo? Y concibió ella de nuevo y dio a luz a Abel, su hermano, y él escuchó la voz del Señor. Y Abel era pastor de ovejas, mas Caín labraba la tierra. Y Caín amó a Satanás más que a Dios. Y Satanás le mandó diciendo: haz una ofrenda al Señor. Y sabemos en la historia que también nos habla en el Génesis que ellos presentaron una ofrenda al Señor, Abel y Caín. Que la ofrenda de Abel era la primicia del rebaño, tal cual como el Señor lo mandaba a hacer de acuerdo a los criterios de los que hemos hablado anteriormente de cómo se hacía. Pero Caín había recibido también de Satanás ese mandato de ir a ofrecer una ofrenda, pero su ofrenda era totalmente distinta. Su ofrenda era de los frutos de la tierra, no era una ofrenda aceptable. Tenemos que el elder Joseph Fielding Smith enseñó: Caín tuvo el gran honor de ser hijo de Adán y también fue privilegiado con las mismas bendiciones que su padre. ¿Qué hombre tan poderoso hubiera podido ser? ¿En qué forma su nombre hubiese sobresalido con un brillo excepcional, como uno de los valientes hijos de Dios? ¿Cómo hubiera sido honrado hasta la última generación? Sin embargo, no sucedió nada de eso. El pecado más grave de Caín no fue cometido en la ignorancia. Tenemos todas las razones para creer que él tuvo el privilegio de estar en presencia de mensajeros celestiales. De hecho, en las Escrituras se da a entender que él recibió la bendición de comunicarse con el Padre y de recibir instrucciones de mensajeros que provenían de su presencia. Sin duda, él poseía el sacerdocio. De no ser así, su pecado no habría podido convertirlo en perdición. Él pecó contra la luz y lo hizo. Y se nos dice: porque amó más a Satanás que a Dios. Del relato de la Biblia deducimos que Caín fue el primogénito de Abraham.
pero esta nos brinda solo una historia muy efímera. En el libro de Moisés obtenemos un panorama más extenso y una perspectiva mejor de las condiciones de esos primeros días. Adán y Eva tuvieron numerosos hijos, tanto varones como mujeres, aún antes de que Caín y Abel nacieran. Según la información que nos brinda ese registro, el profeta José Smith enseñó que Abel magnificó el sacerdocio que le fue conferido y murió hombre justo. Por consiguiente, ha llegado a ser un ángel de Dios, porque ha recibido su cuerpo de los muertos y aún tiene las llaves de su dispensación. Conocemos en la historia que cuando cuando Caín dio esa ofrenda que no fue agradable al Señor, a él le disgustó mucho que se le llamara la atención por ello. Y el Señor no descartó directamente a Caín en ese primer momento. El Señor trató de amonestarlo, le dio oportunidad, pero Caín persistía en su error. Caín persistía en su actitud incitada por Satanás y que llevaba muy arraigada en su corazón. El Señor le dijo a Caín, nos dice en el versículo 22, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído en tu semblante? Si haces lo bueno serás aceptado, y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Y Satanás desea poseerte, y a menos que escuches mis mandamientos te entregaré, y será hecho contigo según la voluntad de él, y tú te enseñorearás de él. Porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras, serás llamado perdición, porque también tú existías antes que el mundo. Le dirigió estas palabras a Caín. Todas estas cosas solamente las tenemos incluidas en el libro de Moisés. Y nos aclara un poco acerca de Caín, porque muchas veces, al no tener estos conocimientos, hermanos, pensamos que quizás la actitud de Caín fue meramente el hecho de la debilidad humana, la envidia, un poco de orgullo. Fue más allá de eso. Vemos que llegó a ser hijo de perdición por las condiciones que él tenía. Él tenía la luz, él tenía los mensajeros celestiales que le ayudaron, él tenía el sacerdocio. Estos conocimientos no los tenemos en el Génesis. Y entonces tenemos que el Señor le dijo, como mencionamos antes, serás llamado perdición porque también tú existías antes en el mundo. Y podemos preguntarnos en estos versículos donde el Señor le dice todas estas cosas, ¿podrá Caín gobernar sobre Satanás? Tenemos que el profeta José Smith enseñó algo bien importante. Escuchemos con atención. Todos los seres que tienen cuerpo tienen dominio sobre los que no lo tienen. El Elder McConkie dijo, así como Adán representó al Señor sobre la tierra, de la misma forma actuó Caín en nombre de Satanás y en su beneficio. De hecho, él, el primero de todos los asesinos, es el mismo perdición. Adquirió ese nombre en la preexistencia y gobernará sobre Satanás mismo cuando el diablo y sus ángeles sean echados para siempre. ¿Por qué gobernará? Porque Caín tiene un cuerpo y preside sobre ellos que no lo tienen. Caín será llamado perdición, le dijo el Señor. Perdición significa una destrucción total o pérdida. El Elder McConkie escribió, dos personas, Caín y Satanás, recibieron el impresionante nombre y título de perdición. El nombre significa que ellos no tienen esperanza alguna de obtener ningún grado de salvación, que se han entregado totalmente a la iniquidad y que en su pecho queda destruido cualquier sentimiento de rectitud y de justicia. Eso significa hijo de perdición. Y tenemos que, como conocemos en la historia, Caín mató a su hermano Abel en el campo. Esto no ocurrió inmediatamente después de la presentación de las ofrendas. En Moisés nos dan muchos detalles acerca de ello. Vamos a ver aquí, a leer cómo Caín hizo convenios con Satanás, cómo ellos se comunicaban.
cómo ellos establecían planes. Pasó un tiempo, muchos de los hijos de Adán y Eva también seguían estas enseñanzas malas, estos caminos equivocados de Satanás. Lamentablemente fue así. Esos convenios que hacía Caín con Satanás los conocemos en las Escrituras también como combinaciones secretas. Podemos leerlo con más detenimiento en todos esos versículos. Después que Caín mató a su hermano Abel, en el 34 nos dice, en el 33, perdón, nos dice, y Caín se glorió de lo que había hecho diciendo, estoy libre, seguramente los rebaños de mi hermano caerán en mis manos. Él se pensaba que al matar a Abel se acababa como esa influencia que lo sombreaba a él de alguna manera, o que de cierta forma podía ser mejor que él. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le contestó, no sé, soy yo el guarda de mi hermano. Esas palabras que Caín empezó a decir allí, o que le dijo al Señor allí, hermanos, es una de las cosas que Satanás trata de sembrar en nuestros corazones. El hecho de que no importa las personas que tenemos alrededor. Nosotros no tenemos que velar por el bienestar de las otras personas. El elder Dallin Oaks dice lo siguiente, somos guardas de nuestros hermanos, o en otras palabras, somos responsables de cuidar del bienestar de nuestros semejantes al procurar ganarnos el pan nuestro de cada día. La regla de oro de nuestro Salvador dice que sí lo somos, y Satanás dice que no lo somos. Él es contrario a todo lo que sea la voluntad de Dios, contrario al amor, contrario a la unión. No, yo no soy el guardia de mi hermano, el guarda de mi hermano, decía Caín. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque quizás esa expresión, aunque no la digamos, la tenemos en nuestro corazón. Cuando nos comportamos desinteresados ante nuestros semejantes, cuando no queremos prestar ningún servicio, cuando no queremos ayudar, cuando no nos interesan los padecimientos de nuestros hermanos. Aunque no lo digamos directamente, puede que lo tengamos en nuestro corazón, y esto es algo muy malo. Tenemos que finalmente el versículo 58 y 59 nos dice, y así se empezó a predicar el Evangelio desde el principio, siendo declarado por santos ángeles enviados de la presencia de Dios y por su propia voz y por el don del Espíritu Santo. Y así se le confirmaron todas las cosas a Adán mediante una santa ordenanza. Y se predicó el Evangelio y se proclamó un decreto de que estaría en el mundo hasta su fin. Y así fue. Amén. Tenemos entonces que a Adán y a Eva se les enseñaron los principios del Evangelio, se les enseñó el Evangelio. Después de la caída, Dios reveló el plan de salvación a Adán y a Eva para que supieran cómo regresar a su presencia y tener vida eterna. En Moisés 5, del 4 al 9, se explica que Dios dio el Evangelio a Adán y Eva, y por medio de su propia voz y por medio de ángeles y del Espíritu Santo. Y se les confirmaron también todas las cosas a Adán mediante una santa ordenanza. Ellos fueron bautizados también, hermanos. El Evangelio permanecerá sobre la tierra hasta el fin, nos dice en el versículo 59. El presidente Wilford Woodruff dijo, todo hombre familiarizado con las Escrituras puede entender claramente que solo hay un Evangelio verdadero. Nunca ha habido más que un Evangelio, y cada vez que éste se ha encontrado sobre la tierra, ha sido el mismo en cada una de las dispensaciones. Las ordenanzas del Evangelio no han cambiado nunca desde los días de Adán hasta el presente, y nunca lo harán hasta el final de los días. Aunque hubo muchas sectas y grupos en la antigüedad, Jesús les dio a entender a sus discípulos que no había más que un Evangelio. Él les dijo lo que era y les declaró cuáles eran sus ordenanzas. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos en claro. Tenemos muchísima información, hermanos, en estos versículos del libro de Moisés y también en el libro de Génesis. Por eso les recomiendo encarecidamente que los lean
todos, con mucho detenimiento. Me ha ayudado, vuelvo a mencionarlo, con algunos manuales. Tenemos el Ven, Sígueme, donde tenemos estas lecciones tan importantes e información indispensable. Y tenemos también este manual que se llama La Perla de Gran Precio, Manual del Alumno, Religión 327, que ya lo mencioné en otra clase. Y tenemos también este manual de donde he leído muchas cosas y no se los había mostrado, y se preguntarán ustedes de dónde nos dice ella todas esas cosas que nos está mencionando. Es el manual del Antiguo Testamento, el manual del alumno, Génesis 2 hasta el libro de Samuel. Este es el manual de instituto, hermanos. Y son manuales donde tenemos mucha información y que podemos leer y profundizar más en las escrituras y en los versículos, siguiendo el maravilloso programa del Ven, Sigue. Yo quería terminar, hermanos, con una escritura del una palabra del Elder Renglund, que se llama Podemos elegir por nosotros mismos. La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y finalmente lleguen a ser como Él. Si simplemente quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas obedientes y entrenadas, que no le mordisquearán las pantuflas en la sala de estar celestial. No. Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente y se unan a Él en el negocio familiar. Ese mensaje se llama Escogeos Hoy y está en la Liaona de noviembre del 2018. Yo sé, hermanos, absolutamente que estas cosas son verdaderas, que el libro de Moisés contiene revelación verdadera, que nos enriquece espiritualmente y que nos ayuda a comprender, así como también el libro de Génesis. Sé absolutamente sin ninguna duda, hermanos, que la expiación de Jesucristo ofrece esperanza y redención de la caída, que conociendo todas estas maravillosas verdades podemos sentir gozo en nuestra vida mortal al conocer los propósitos que tenemos para estar aquí y el maravilloso destino eterno que tenemos al lado de nuestro Padre Celestial. Sé sin ninguna duda, hermano, que esta es la iglesia verdadera. Y sé que nuestro Padre Celestial vive y nuestro Salvador Jesucristo vive. Y han preparado este maravilloso plan, esperándonos con los brazos abiertos para que lleguemos a ellos con honores tras haber pasado por estas pruebas por las que estamos pasando en nuestras vidas. Ellos nos aman infinitamente y han preparado la vida para nosotros. Y todas estas cosas digo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la siguiente semana, que sería Génesis 5, Moisés 6. Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.